El Matutino. Y continuamos con mucho más del Matutino, ya en nuestra sección de entrevista. Estoy acompañada el día de hoy con dos grandes amigos. El presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, Gilberto Jiménez, y el secretario general nacional, señor del MEP también, Castos Gil. Bienvenidos. Muchas gracias, Carolina, por esta invitación que nos hace a tu programa en CRN Matutino, comenzando el día con los usuarios y las usuarias de esta prestigiosa televisora. Así es, bueno, principalmente saber y conocer a qué se debe su visita al estado Monagas. Tengo entendido que van a realizar algún censo para saber cuántos militantes tiene el MEP. Imagino que acá en el estado Monagas, no sé si esta visita la están haciendo por todo el país. En efecto, estamos realizando una gira nacional y comenzamos por Monagas. Como te estaba comentando, el negro, pues nos recibe este calor tan grande acá en Maturín, calor humano y calor, digamos, del ambiente, ¿no? Y bueno, en efecto, como tú lo decías, estamos iniciando esta gira nacional por acá. Ayer en la tarde tuvimos una reunión con los miembros del equipo político, el comando político seccional del Estado, donde entre otras cosas tenemos como tarea el tema del recenso, el censo del recenso de nuestro partido a nivel nacional, ¿no? No hay que olvidar que esto es en un contexto también de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que salió. La primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia del año era concerniente a la renovación de los partidos, de las nóminas de los partidos políticos. Nosotros, incluso antes de esa decisión, a lo interno del partido ya teníamos previsto comenzar a ese proceso de recenso hacia adentro de nuestro partido, ¿no? Es importante decir que el MEP está viviendo un momento muy particular. Estamos en un proceso de refundación del movimiento electoral del pueblo. Hay nuevas autoridades, también por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la 155 del mes de julio, el 16 de julio del año pasado. Acabamos de cumplir un año como autoridades del partido, en donde, bueno, yo tengo la responsabilidad de ser el presidente nacional, Castos Gil Rivera, el secretario general, Benita de Finol, nuestra secretaria de organización, José Francisco Espinosa Prieto como secretario de masa, Yenide Serpa como secretaria juvenil, y tenemos a otra compañera Seco como secretaria femenina. Este es el equipo que tiene ahora como tarea retomar las banderas de nuestro fundador, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Esta es la tesis política del partido, del tradicionalismo a la modernidad, mejor conocido como el libro morado, donde está la tesis política de nuestro partido. Estamos retomando esas banderas, estamos en un proceso de fortalecimiento de nuestra organización política a nivel de todo el país. ¿Cuánto tiempo van a estar acá en el estado Monagas? ¿Ese censo cuándo va a comenzar? Bueno, nosotros vamos a estar acá hasta el día sábado. Vamos a estar el día de hoy igualmente con otras reuniones, con otros factores de gobierno, incluso esperamos ver la posibilidad de reunirnos con la gobernadora Santaella antes de irnos. El recenso, primero hay que esperar un fallo, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que debe ordenar ese proceso a lo interno. Nuestra principal bandera es la democratización de nuestra organización política. Lamentablemente, anteriormente se elegían los directivos del partido de una manera no apropiada, a dedo. No se hacían elecciones por la base, y esa es prácticamente nuestra bandera política en este momento, la democratización del partido. Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia, que esperamos saque la sentencia antes de que culmine este mes, nosotros debemos estar iniciando ese proceso de recenso con miras a un proceso electoral de gran impacto a nivel nacional, donde toda la militancia mepista, todos los prietistas y todos los revolucionarios que quieran unirse a las filas del MEP puedan elegir sus líderes a través del voto directo secreto. Recordar también que, bueno, que este partido conforma lo que es el Gran Polo Patriótico, y bueno, recientemente hemos visto que ya el Gran Polo Patriótico ha aliviado esa aspereza con el Partido Socialista Unido de Venezuela y se han integrado un poco más. La opinión de usted con respecto a esto, sobre todo aquí en el estado Monagas, pues que se había visto bastante difícil. Mira, la política tiene una dinámica interesante. Creo que las asperezas las hay en todos los lugares, no solamente con los aliados, sino incluso al interno del partido. Yo creo que eso es normal de la dinámica de cualquier organización política, ¿no? Yo creo que lo importante ahorita es entender que el momento que estamos viviendo, un momento de grandes dificultades, exige la unidad de todos los revolucionarios del país. Yo creo que aquí hay que dejar a un lado cualquier tipo de interés individual o de grupo partidista y anteponer el interés de la nación, del país, de todos los venezolanos. Esto es una crisis que está afectando absolutamente a todos, sin distingo de ideología, de credo, de género. Es una situación país que nos afecta a todos por igual y requiere, por lo tanto, que todos los venezolanos seamos capaces de dejar a un lado cualquier tipo de diatriba política para enfocarnos
en la búsqueda de las soluciones del país. Yo creo que ahí se demuestra el verdadero patriotismo que podamos tener. El señor Castro, para que también converse con nosotros, me imagino que está empapado de todo también, porque está trabajando con el presidente nacional, el próximo estado que pueden visitar, posiblemente cuál será y qué actividades estarán realizando, aparte del recenso. Bueno, en primer término, gracias sobremanera pues a este medio. Sí, efectivamente, como ha señalado el presidente del partido, nosotros estamos haciendo una gira en todo el país, porque el 17 de este mes cumplimos un año de estar al frente de la organización. Y en consecuencia, ¿cuál es la intención y el propósito? De revisar si están funcionando las estructuras actuales, ponerlo a tono con la necesidad de un recenso e inscripción, que también lo hemos expresado, y para a más tardar en el mes de enero comenzar el proceso de elecciones directas, universales y secretas. Eso ha sido nuestra bandera durante 10 años de una lucha que tuvimos interna con relación a democratización en el partido y lograr pues que se acabaran las imposiciones por un lado, por otro lado también las negociaciones para los cargos de gobernadores o alcaldes o la misma diputados a la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que esta es facultad de los comandos políticos con el visto bueno de la militancia del partido y no en paracaídas llegarle a una determinada persona, tú vas a ser fulano de tal, tú vas a ser tal. Por otro lado, queremos expresar pues satisfechos por las reuniones que hemos tenido aquí en Monagas con la gente, hemos revisado la estructura, hemos hecho observaciones, vamos a tomar algunos reajustes, pero en términos generales el movimiento electoral del pueblo lo que necesita es que aquella militancia que está enchinchorrada, aquellos combatientes fundadores igual que yo del partido, se incorporen y entiendan pues de una vez por todas que el legado del maestro Prieto está vivo, su principio, su ética, su moral es uno de los aspectos que nosotros enfatizamos totalmente. Aquellos hombres y mujeres que militen en el partido y que tienen posición en la organización tienen que entender que este partido no vino para hacer negocio. Este partido vino para la redención de la revolución que nosotros hemos querido llevar a la práctica, como es la democracia participativa y que prevista en la misma Constitución Nacional, la liberación nacional y la democracia socialista, que es nuestra punta de lanza pues, para lograr los objetivos fundamentales. Por otro lado también, nosotros hemos querido hacerle un llamado a todos aquellos hombres y mujeres, yo le digo un poco huérfanos, que no tienen ninguna militancia política, pero que están identificadas totalmente con el proceso revolucionario, con el socialismo y con la izquierda, que las puertas del partido están abiertas para que luchen con nosotros. Ahí no va a poner ninguna observación o objeción. Si son gente honesta que quieren luchar con nosotros, vénganse y nosotros les damos participación porque vamos a un proceso eleccionario interno. Señor Castro, por acá el señor José Cova, él todavía se presenta como el secretario general en el estado Monagas, por supuesto, de INEA. Quisiera saber si todavía él pertenece a estas filas de este partido. No, este señor fue impuesto como secretario general, como ya lo veníamos denunciando, en el estado Monagas. Bueno, hizo y deshizo ahí. La experiencia y las informaciones que uno tiene no las podemos aquí repetir. Claro. Pero él no responde a ningún interés político, partidista. Eso es muy él importante. Él no forma parte del de la comando dirección político nacional. Es muy importante aclarar eso. Incluso hay un sector que antes era la dirigencia del partido que están haciendo correr la información a nivel nacional que el Movimiento Electoral del Pueblo está en un proceso de fusión con el partido UPP 89. Yo creo que es fundamental hacerle entender a la opinión pública venezolana y desmentir esto. El MÉP no está en ningún proceso de fusión, todo lo contrario, está en un proceso de fortalecimiento, está en un proceso de refundación, de reinvención, y yo creo que eso es lo más importante que debemos tener nosotros en cuenta en estos momentos, que el MEP no se fusiona, el MEP más bien se está fortaleciendo. El legado del maestro Prieto, es importante que ustedes que nos están escuchando lo sepan, está más vivo que nunca, fortaleciéndose para salir a dar propuestas claras para que la revolución bolivariana retome, yo creo que eso es el tema más importante, retome la senda victoriosa junto al pueblo.
Bueno, ya para entrar en el tema nacional, situación país, yo quisiera preguntarle en qué ustedes piensan, ya ustedes están ya en Caracas y conocen un poco más, me imagino que ya deben de saber un poco más, porque bueno, en Caracas es que se maneja más a profundidad este tema, acá nosotros estamos un poquito que nos enteramos. Yo quisiera saber, me imagino que tiene experiencia en la política, ¿en qué usted cree que falló el presidente de la República para encontrarnos en la situación en la que estamos actualmente en el país? Mira, hay un principio que está establecido en la Constitución de nuestro país, en la Constitución que está vigente. Es un principio novedoso, que es el tema de la corresponsabilidad. La situación país que estamos viviendo no es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Yo pienso que la situación que estamos viviendo es un contexto complejo, en donde muchos factores son corresponsables. Nosotros incluso como ciudadanos comunes tenemos también nuestro nivel de responsabilidad. El sector productivo empresarial tiene su nivel de responsabilidad, incluso el ejecutivo. ¿Dónde hubo fallas? Nosotros hemos sido muy críticos y hay que reconocer cuáles son las fallas para poder avanzar, digamos, en la rectificación. Nosotros creemos que no logramos superar o dejar atrás el modelo petrolero rentista, y en vez de utilizar los recursos provenientes del petróleo, en aquel entonces a $100, para generar las condiciones, a pesar que el comandante Chávez hizo grandes esfuerzos en ello, para generar esas condiciones para que el país produjera lo que consumimos. Y Chávez nos decía, Venezuela será libre en el momento que Venezuela produzca lo que consume. Nosotros nos abocamos no necesariamente a utilizar los recursos para generar esta estructura de país, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Un petróleo que se nos vino a menos de $30 en un momento determinado, afortunadamente está en proceso de aumentar, estaba ayer a $44 el barril. Sin embargo, en esta crisis es la oportunidad ideal para que el país se enrumbe definitivamente, como lo estábamos haciendo ahora, hacia un modelo productivo diferente que se fundamente en las ventajas que tenemos nosotros, las ventajas comparativas que tenemos como país. Tenemos un clima bendito, tenemos excelentes tierras tipo 1 en el país, es decir, tenemos las condiciones de ser un pueblo comprometido, ¿no? Y yo creo que por ahí debe ser el avance, no importar lo que podemos producir en el país, dedicar los dólares, los escasos dólares que existen en el país a lo que es realmente necesario. Yo creo que por ahí fue una de las principales fallas que tuvimos, el no dejar atrás el modelo rentista y seguir fortaleciendo el modelo de producción en los puertos, que afortunadamente estamos ahora tomando el rumbo con esta misión que apoyamos totalmente, de la misión abastecimiento soberano, que el presidente de la República, porque fíjate, ya para cerrar la idea, el compromiso que tiene el Estado no culmina cuando la materia prima llega a los puertos. Si llega, quiero poner un ejemplo puntual, la harina de trigo que no se produce en el país, que debe ser importada. La labor del Estado no termina en generar las condiciones para que llegue a un puerto venezolano. Ahí más bien comienza la gestión del Estado. La gestión del Estado, del gobierno nacional, debe garantizar que esa harina de trigo que llega a los puertos venezolanos se convierta en pan y llegue finalmente a los platos de todos los venezolanos. Es una cuestión de seguimiento y control de las políticas públicas, que es donde yo creo que hemos cometido muchas fallas. Ahora con esta misión definitivamente vemos que va a haber un mayor control y seguimiento de todo lo que entra en nuestros puertos, y ahora pues tenemos que garantizar que eso llegue a los platos de los venezolanos, evitando el tema especulativo en la calle, la impunidad que existe en el tema de la corrupción. Esas son las verdaderas gestiones de donde hemos tenido fallas y estamos ahora viviendo las consecuencias. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos para seguir conversando sobre este tema. Estamos conversando el día de hoy con el presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo y también secretario general nacional de este partido, el señor Castro Gil. No dije el nombre de usted, Gilberto Jiménez. Ya venimos. El Matutino. Estás viendo CRN. Más cerca de ti. Accesorios y repuestos Antonella. Te ofrecemos la más amplia gama con la mejor calidad en accesorios y repuestos automotrices para las marcas Chevrolet, Ford y Dodge. Atendido por un personal especializado y a su disposición para prestarle un mejor servicio. Somos un mundo en calidad y precios. En la calle 11, Antigua Chimborazo, entre Avenida Rivas y calle Carvajal, sector Palo Negro, está Accesorios y repuestos Antonella. La mejor carne en vara de Maturín está en Carbón y Leña.
carnes con cortes de primera, a cargo del Flaco Nicolás. Cachapa de puro maíz con queso de mano. Sopa de res o de gallina. Contamos con punto de venta, atendido por su propio dueño. La más rápida atención y la mejor comida criolla está en Carne en Vara, Carbón y Leña. Avenida Raúl Leoni, Parque Ferial Chucho Palacios. El Oriental de Monagas. Referencia informativa con 3 décadas en la entidad. Brindamos amplia información, veracidad, imparcialidad y objetividad presentes en cada una de nuestras ediciones. Regionales, nacionales, internacionales, sucesos, salud, educación, economía, tecnología, deportes. El Oriental de Monagas. Somos tu referencia informativa. www.elorientaldemonagas.com. Repuestos y lubricantes Ildemar Oleonet. Te ofrece la más amplia gama de repuestos para tu vehículo. El más amplio stock en aceites y aditivos. Con una atención sin igual. Repuestos y lubricantes Ildemar Oleonet. Visítanos, estamos ubicados en Aragua de Maturín, Estado Monagas. Estás viendo CRN. Más cerca de ti. El Matutino. Continuamos con mucho más del Matutino, conversando el día de hoy con el presidente nacional del MEP, Gilberto Jiménez, y el secretario general nacional también de este partido, el señor Castro Gil. Conversábamos antes de irnos al corte sobre la situación país. Yo preguntaba que si consideraba usted que cuáles eran esos puntos que a lo mejor el presidente Nicolás Maduro no realizó. Bueno, hizo un buen trabajo, por decirlo de alguna manera, y estamos en la situación en la que estamos. Señor Castro. Mira, hay una realidad inocultable. 18 años que tiene la revolución, de los cuales no los han dejado trabajar. Desde el mismo momento que Chávez llega a la primera magistratura del país, a los 2 años viene el golpe de Estado, viene una acción criminal, y yo digo antinatura, entre el sector de los explotados y explotadores. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, donde yo formé parte durante 25 años como secretario ejecutivo en representación del MEP, nunca había visto que Fedecámara, que la CTV se pusiera de acuerdo con Fedecámara para dar un golpe de Estado, para parar al país, para una huelga petrolera. Después viene el proceso de las guarimbas. Después viene otra cantidad de factores que influyen sobremanera, y como se ha agotado todo este tipo de estrategias contra el gobierno constituido, entonces viene con la guerra económica. Yo lo que quiero expresar por este intermedio es que este pueblo tiene que entender de una vez por todas que aquí hay una lucha de clase, que aquí hay los explotados y explotadores. A mí me dio lástima en una oportunidad que yo venía en una camionetica, y entonces un abogado de la República, conversando conmigo, me dijo: chico, aquí lo que hay que matar a todos los pobres. Si nosotros agarramos el poder, tenemos que hacer eso, porque hay que acabar con esos cholú, con esa gente mal vestida, con esos hediondos. Yo le dije: ¿usted es venezolano? Me dijo: sí, yo soy venezolano y soy abogado. Le dije: qué lástima, le dije. No puedo entender cómo un venezolano se expresa en esos términos. Por otro lado, concuerda con lo que está planteando la gente de la MU, pidiendo la intervención de los Estados Unidos aquí a Venezuela, acabar con el país. Ahora, yo hice unos artículos que decían bombas inteligentes y balas inteligentes, porque aquí, cuando intervengan en el país, solamente van a matar a la gente que se identifica con el proceso revolucionario, y ellos a lo mejor tendrán preparado ya para irse a una embajada
o tendrán algún túnel especial donde se van a esconder todos. No se dan cuenta pues el daño tremendo que le puede hacer al país cuando persiste en esta situación. Y hemos dicho que son unos traidores a la patria, porque quienes piden intervención de otros países extranjeros afectan al país en el cual ha nacido. La destrucción y la historia la conocemos, pues lo que han pasado en Libia, en todas estas partes. Pues. Por lo tanto, pues esos traidores a la patria no deben de formar parte de un futuro gobierno. Este pueblo tiene que soportar, así como soportó las guarimbas, así como soportó la huelga nacional, así también tiene que entender que esto es un proceso que estamos tratando de recuperar y que gracias a las medidas del presidente Maduro las cosas se van enderezando poco a poco. Hay fallas, estamos conscientes y en eso hemos sido críticos, como lo señalaba Gilberto, y lo hemos planteado al presidente de la República, que se tomen las medidas. Creemos que esas medidas fueron demasiado largas, sabiendo lo que se venía. No se tomaron a tiempo, pero bueno, a veces que cometer errores es de humanos también, pero tenemos fe y tenemos confianza, y por eso es que el Movimiento Electoral del Pueblo apoya totalmente estas medidas que se han tomado, y creemos y tenemos la plena certeza de que las cosas van a funcionar bien. Claro, con un seguimiento, porque nosotros estamos conscientes que también hay corrupción, tanto en el gobierno como la oposición, y el pueblo como tal tiene que denunciar, y si no que denuncian ellos, que nos lo pasen a nosotros, que nosotros los denunciamos. Nosotros estamos por el proceso, creemos en el proceso, votamos por el proceso, iremos hasta el final con el proceso, pero tampoco vamos a aceptar irregularidades administrativas. Ahora se habla de la parte de los revolucionarios, de una guerra económica que está pasando en el país. También se habla de que, bueno, que la oposición es la que está escondiendo los alimentos y todo este tipo de cuestiones, pero he presenciado en algunas bolsas de los CLAP que están entregando leche de Mercal, que te entregan y que se vencen, por ejemplo, el mes que viene, porque esa leche entonces que es del gobierno, que es de Mercal, no es vendida a tiempo. ¿Qué está pasando ahí? Mira, yo creo que el tema clave, lo mencionaba hace unos minutos, un tema de seguimiento y control. No existe, yo creo que uno de los principales enemigos que tiene ahorita el proceso revolucionario, si bien es cierto, pareciera redundante decirlo, es el tema del imperio, eso es verdad. Si Venezuela produjera papas, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, tiene coltán, tiene oro, tiene una cantidad, incluso el recurso hídrico, agua. Es decir, son algunos elementos que hacen que fuerzas imperiales miren hacia acá. Eso es un enemigo claro. Pero el verdadero enemigo interno con el que convivimos diariamente es la ineficiencia en la gestión pública, la impunidad con que obran algunos factores dentro de la vida nacional. Como tú decías, seguramente debe haber alguna persona que hizo algún negocio, no fue digamos tapado por algunos funcionarios públicos, y esa leche sale sin importar realmente el daño que se le puede generar a la gente. Entonces yo creo que es importantísimo el tema del seguimiento del control. Creo que con esta misión abastecimiento soberano se van a tomar esas medidas, porque hay una alianza cívico-militar que es fundamental, sin dejar a un lado, porque yo creo que la gente dejó de ser pendeja hace mucho tiempo, ¿no? Y cuando digo este término, es un término de uso coloquial que es importante decirlo. La gente no es tonta. Y hay efectivamente algunos sectores militares que se aprovechan de algunas situaciones para sus propios intereses. Yo creo que eso afecta el proceso revolucionario, afecta a la unión cívico-militar, la verdadera esencia de lo que debe ser. Entonces nosotros damos nuestro voto de confianza a la Fuerza Armada Nacional, esta nueva Fuerza Armada que se forjó en revolución, con valores, con criterios. La corrupción no tiene ideología. Quien se pone una camisa roja y delinque siendo corrupto, mañana se pondrá una amarilla y se va poniendo la que se tenga que poner de acuerdo al interés para delinquir, porque lo que le importa son sus intereses personales. Por eso yo creo que es muy importante dejar claro que el principal problema que nos está afectando al país, más allá del desabastecimiento de algunos elementos en materia de alimentos, es un terrible desabastecimiento de valores y de principios en nuestro país. Y ahí es donde yo creo que el maestro Prieto tiene mucho que decir. Y esa es la batalla que tenemos que dar nosotros. Valores, educación al pueblo venezolano, para que dejemos a un lado la diatriba política y todos nos demos las manos y avancemos en función de un proyecto de país que está por encima de cualquier interés personal. Yo creo que eso es lo que tenemos. Ya para finalizar, que nos quedan pocos minutos, en cuanto al tema del referéndum revocatorio, si el referéndum revocatorio fuera hoy, ¿considera usted
colocando todas estas cosas que están pasando en el país, viendo todo este panorama, ¿considera usted que si el referéndum fuera hoy, el presidente saldría del poder? Primero, rápidamente, el referendo revocatorio es un derecho constitucional que no se discute. Yo creo que el referendo revocatorio, si se cumplen con los lapsos y los procedimientos, tiene que hacerse. Si fuera el revocatorio, yo creo que saldrían las fuerzas revolucionarias victoriosas, desde mi perspectiva, porque nosotros no podemos olvidar que los logros que hemos obtenido en 17 años de revolución. Es una situación difícil, es un proceso de resistencia en la cual está el pueblo venezolano. Yo solamente aspiro que el pueblo no se cierre y no olvide los avances que hemos tenido, los 3 millones de pensionados, la educación, la atención médica primaria en los barrios, es decir, todos los avances que hemos obtenido en revolución, donde definitivamente no los tendremos si la derecha fuera gobierno. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti por este espacio. Espero tenerlos pronto. Invítanos otra vez y por aquí estaremos. Amigos, conversamos el día de hoy con el presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, Gilberto Jiménez, y también el secretario general nacional de este partido, el señor Castro Gil. Recuerde lo que siempre le digo, la clave del éxito es la humildad, y nos vemos el próximo lunes. El Matutino.